Amado Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto, como realmente tú pides, Señor, un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón que anhela de ti, que anhela tu palabra, que brama como el ciervo por las aguas. Hemos venido a este lugar sedientos, hemos venido a este lugar buscando tal vez beber algo de ti, Señor. Y queremos ser llenos de ti, queremos ser llenos de tu palabra, queremos que esta mañana tú hables, Señor, hables a nuestra vida. Todos los que estamos convocados acá en este lugar, que hemos venido y hemos acudido a tu llamado, queremos escucharte, queremos conocerte, queremos saber quién eres tú. Pon nuestros oídos atentos, quita distracciones de nuestra mente, Señor. Quita cualquier cosa que quiera impedir que tu palabra, Señor, no tenga fruto. Haz que tu palabra, Señor, crezca en nosotros. Te pedimos eso esta mañana. Gracias por cada persona que está acá. Gracias por cada persona que va a oír esta enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo guiando su mente, su corazón y controlando todo lo que es para llevarte a ti, Señor. En tu nombre precioso, Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos compartiendo este tiempo acerca de la condición del ser humano. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? Y meditar y pensar no solamente de manera general, sino también de ti como ser humano. ¿Quién eres tú como ser humano? ¿Cómo te miras a ti mismo? Y una cosa es estar en Cristo, mirarse en Cristo, y otra cosa es estar sin Cristo y mirarte sin Cristo. Hay las dos cosas en la palabra. Y lo que estamos compartiendo este tiempo es la condición del ser humano, del hombre, sin Cristo. ¿Quién es el ser humano sin Cristo? Sin Dios en su vida. Y lo primero que mencionamos es justamente los efectos que tiene el pecado en el ser humano, que es una realidad, es una verdad innegable. El pecado está dentro de ti, amén. Está ahí. Puedes negarlo, puedes decir que es enfermedad, puedes decir cualquier cosa, pero el pecado está dentro del ser humano. Y el pecado trae efectos destructibles. Y los primeros efectos o consecuencias del pecado que está dentro de nosotros es que estamos muertos espiritualmente. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Muertos espiritualmente. Necesitamos vida espiritual. Y hay uno que nos puede dar vida espiritual. Pero muerte espiritual significa ajenos de la vida de Dios, ajenos de las bendiciones. No somos parte del reino. Nicodemo tenía que entender esto en su corazón. Mira Nicodemo, tan amoroso, ¿no? Cuando se acerca a medianoche buscando a Jesús, le dice: Señor, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Elogiando, dando lindas palabras a Jesús. Es más lindas palabras que Pedro, porque Pedro dijo: yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero Nicodemo añadía más palabras ahí. Jesús le podía decir: Nicodemo, bien has dicho, el Espíritu Santo ha hablado por ti, te lo ha revelado el Padre, ¿no ves? Pero ¿qué hace Jesús? Momento, Nicodemo. De cierto, es cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. No puedes ser parte del reino de Dios. O sea, la verdad ahí profunda que Jesús está compartiendo a Nicodemo es: Nicodemo, tú no eres parte de mi casa. Tú no eres parte de mi reino. Me encanta que me elogies, que me digas cosas así, que seas piadoso, etcétera, pero tú no eres parte de mi reino y necesitas nacer de nuevo. Necesitas adquirir vida para nacer de nuevo. Amén. Tener nueva vida. Necesitas eso. Ojalá entiendas eso. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta condición inicial del ser humano que está muerto espiritualmente. Luego después la segunda consecuencia que hemos compartido es la ceguera espiritual, que estamos ciegos, la mente entenebrecida, ¿se acuerdan? La mente entenebrecida y la ceguera espiritual.
Pablo dice en Romanos capítulo 2, no entienden. Yo no sé cómo se sienten aquí los papás, ¿no? Con los hijos, pero hay una etapa que la denominamos del burro, pero algunos alargan ese burro, ¿no? Hasta sus 25, 30. No lo sé. Pero, ¿sabes? Hay una etapa así. ¿Sabes por qué se llama así esta etapa? Porque es una etapa de necedad. Es una etapa donde el que está escuchando no quiere entender, no quiere comprender. Le dices de una y otra manera, le explicas, le dices, mira, pero esto, pero lo otro, pero tal, pero hijita, pero hijito, esto y lo otro, y no quiere entender, no entiende. Y te desesperas, ¿no? Como papá, cuánto quisiera que me entienda, cuánto quisiera que pueda saber lo que estoy tratando de decirle. Así está Dios con el hombre. El ser humano que está en su condición de pecado no entiende a Dios. Y Dios está, yo quiero que entienda mi amor, quiero que entienda mi gracia, quiero que entienda mi misericordia, mi ira, mi juicio, quiero que me entienda. Y el ser humano no entiende. ¿Te has sentido así? Cuando lees la Biblia no entiendo qué dice esto, qué es esto. Es el pecado que entenebrece nuestra mente. Hasta que realmente el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y recién podemos entender y decir, wow, ¿por qué antes no entendía esto? Es más, te voy a decir una anécdota. Yo cuando estaba en el discipulado, mis 17 años, cuando entré al primer discipulado, parece que era zombie, oye. O sea, escuchaba cosas del pastor Rainer, que era nuestro pastor, ¿no ve? Nuestro discipulador. Escuchaba cosas y escribía ahí en mi cuaderno, ¿no? Estoy escribiendo lo que estoy escuchando, pero no estoy entendiendo nada. Años más tarde, empiezo a encontrar mi cuaderno de apuntes, empiezo a leer, empiezo a ver mis propios apuntes, lo que yo he escrito. Empiezo a darme cuenta, oye, qué burro he sido. O sea, qué tonto, qué estaba pensando, o sea, mira el Señor cómo me estaba hablando y yo, ciego, piedra, sin entender nada de lo que Dios me estaba diciendo. Hace poco, personas que ya han tomado el discipulado hace muchos años, volvieron a tomar el discipulado. Y dicen, no, yo realmente no sé qué estaba pasando cuando estaba la primera vez, pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque es así, nuestra mente está entenebrecida, queridos. Estamos ciegos. Por eso necesitamos clamar, buscar, Señor, revélate, Señor, dame entendimiento, Señor, ilumíname esta mente que no quiere entender, enséñame, Señor. ¿Cuántas veces dijo eso el salmista? Enséñame, Señor. Amén. Necesitamos eso. Porque lamentablemente es una estrategia del pecado, la ceguera y el entenebrecimiento para destruirnos. Nos está negando la bendición de Dios. Así que es una estrategia que debemos entender nosotros. También hablábamos acerca de ser esclavos del pecado, la última vez, ¿verdad? Hablábamos de ser esclavos del pecado. Es otra condición real del ser humano, que somos propensos más a caer y a seguir al pecado que tener este incentivo y esta motivación hacia el Espíritu. Nos gusta más, nos es más agradable pecar y alejarnos de Dios. Es nuestra naturaleza, como lo llamamos, pecaminosa. Es nuestra naturaleza. Pablo miraba esa lucha, ¿no? Una cosa quiero, pero mi cuerpo, dice, ¿no? Hay otra ley ahí, otra ley que me molesta y que quiere buscar otra cosa, que quiere buscar sus propios apetitos, sus propios deseos pecaminosos. Y esa lucha es otra realidad. Pero ¿sabes qué? Sin Cristo el hombre no tiene recursos contra el pecado. No tiene. Solo puede ser esclavo. Solo se deja llevar, así como el ratón por el queso, sabiendo que en el queso, debajo del queso, perdón, hay una trampa. Hay una trampa, hay veneno, hay muerte. Pero el ratón, feliz, ¿no es? Caminando hacia la trampa para que muera. Así es el hombre sin Cristo. Huele pecado y le gusta, y le atrae, y le incita, le es agradable. El pecado es agradable. ¿Sabes por qué es agradable? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es agradable.
Por eso algunos me dicen, no, pastor, es aburrido la iglesia. ¡Claro! Porque para tu carne, obvio que iba a ser así. Pero a ver, dime, aburrido un karaoke ahí, ¿no ve? Una discoteca, aburrido, dime, no ve, ¿por qué? Por tu carne. Tu naturaleza pecaminosa te pide eso. Pero te cuento algo, que con el tiempo, cuando el Hijo de Dios empieza a andar en la voluntad de Dios, a conocer, ¿sabes qué dijo David con el tiempo? Me agrada hacer tu voluntad. Te llegas a un punto donde ves eso y dices, esto es vida. Congregarme, servir al Señor, hablar de Cristo, leer la palabra, esto es vida. Y si no has llegado a ese punto, tu carne está más fuerte que Dios. ¿Ya? Entonces, entrenémonos en lo espiritual, amén. Entonces, qué importante es entender esa condición de esclavos. Pero hoy no quiero hablar de eso, hoy quiero hablar de otra cosa, otra realidad espiritual. Mira, me he introducido 20 minutos, wow. Entonces, quiero hablar de otra realidad espiritual, amén. Y es un término que muchas veces no lo entendemos en la Biblia. Cuando lo leemos, nos asustamos o no lo comprendemos bien. Pero para que podamos entender este término, vamos a hacer una explicación bíblica, amén. Que la Biblia nos muestre y nos enseñe. Antes de que podamos leer, me gustaría que tú plasmes gráficamente algo. ¿Cuántos han tenido proyectos en su vida? ¿Cuántos han emprendido proyectos en su vida? A ver, levanta sus manos. ¿Han emprendido proyectos? ¿Y los demás qué ha pasado? Proyectos de negocio, proyectos de estudio, proyectos de diferentes cosas. Siempre estamos pensando, ¿qué voy a hacer? ¿No ve? Este año, ¿qué voy a hacer? Viene el fin de año y este año, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser mi objetivo, mi meta? ¿Cuál va a ser mi proyecto? ¿Y cuántos saben que dentro de nuestro caminar hacia nuestra meta, a veces surgen ciertas oposiciones, circunstancias, cosas que quieren detener esos proyectos? Yo te voy a contar una pequeña historia brevemente de mi experiencia cuando tenía, creo que 13, 12, cuando me acuerdo, algo así, de edad. A mí me encantaba mucho el tema de trabajar con palitos de helado. ¿Alguna vez hicieron cosas con palitos de helado en el colegio? Entonces, yo quería construir un barco con palitos de helado. ¿Has visto los barcos así de sala, que son así, no? Todas. Yo tenía esta imagen en mi mente. Claro que obviamente no era tan habilidoso para poder llegar a eso, pero tenía esa imagen. Entonces cada día empezaba a poner palitos, ¿no? Yo me hice un mapa y todo eso, y ¿no? Queriendo hacer mi barco y las velas y todo así bien bonito y todo eso, ¿no? Y lo hice. No me salió así tan arquitecto, ¿no? Dice, además se ve acordar cómo era. Lo hice. Y lo concluí, lo acabé. Estaba medio feo, pero era mi proyecto. Y lo puse arriba de mi vitrina. Tenemos una vitrina y arriba lo puse. Ahí estaba, era grande, no era chiquito, era de este tamaño más o menos. Un barco así de palos de helado. ¿Qué ocurrió un día? Yo estaba yendo al premilitar, desde esas veces estaba en el premilitar. Cuando vuelvo, todo destrozado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? No voy a decir culpable ahora, ¿no? Pero alguien destruyó mi obra, alguien destruyó mi plan, mi propósito, mi diseño, mi creación. Alguien lo hizo. Y a ese alguien, la Biblia lo denomina enemigo. Mira el que está a tu lado, enemigo. Enemigo. ¿Sabes? Una de las realidades del ser humano sin Cristo es que es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. No es un concepto que yo me estoy inventando, queridos, es un concepto bíblico. Te voy a mostrar ahorita. Si tú no estás en Cristo, tú eres enemigo de Dios. Ahora, enemigo, por si acaso, más a veces nosotros entendemos como aquel que con mucho ímpetu va contra ti y quiere destruirte, ¿no ves? Y está en guerra y está en lucha. Ese término enemigo hay que entenderlo bien a la luz de la Escritura y de la palabra. Porque si no lo entendemos, vamos a pensar, entonces Dios me quiere matar, Dios me quiere destruir. Tenemos que entender bien esa terminología en la palabra. ¿Amén? Pero ¿qué es enemigo desde el concepto bíblico? Me gustaría que podamos leer Romanos 8, 7 al 8.
¿Te gusta que destruyan tus planes? ¿Cómo es? Que obstaculicen. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hermano destruyó tu tarea que tanto te costó hacer, ¿no? Grave, ¿no? Nos aira, ¿no ve? Romanos 8, 7, 8. ¿En qué sentido habla la palabra de que somos enemigos de Dios? Versículo 7. Vamos a leer. Amén. Verso 7. Quiero que observe lo que dice acá. Dice, por cuanto los designios de la carne, repite, designios de la carne. Designios de la carne. ¿Qué pasa con los designios de la carne? Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, por lo tanto, dice Pablo, no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿por qué somos constituidos enemigos de Dios, estando sin Cristo? Por nuestra condición carnal, por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, como dice acá, los designios de la carne, no están a favor de Dios, sino en contra de Dios. No promueven el reino de Dios, sino la estorban, la quieren detener. Por eso se constituye enemigos de Dios. Cualquiera que no está alineado a hacer lo que Dios quiere y está haciendo lo contrario, se está oponiendo ¿a quién? A Dios. Se está oponiendo a sus propósitos, se está oponiendo a sus planes. Cuando Dios ha creado al ser humano, no lo ha creado para pecar. Pero al momento que el ser humano peca y se desenfrena en su pecado, entonces se vuelve opositor de Dios. Entonces el término enemigo en realidad no es un término que expresa una lucha, una batalla. Y te voy a decir algo, mira, si Dios quisiera deshacerse de sus enemigos, ¿podría? Sí. Es más, hablemos de Satanás, que es el enemigo que más se muestra en la palabra, ¿no ve? El adversario lo llama la Biblia, el opositor, el que miente, el que destruye. Dios construye y el enemigo destruye. Dios pone semilla y el enemigo arrebata esa semilla, esa palabra, ¿no ve? Hablemos del enemigo. ¿Dios puede destruir al enemigo? ¿Cómo es? Sí, no es ningún problema. Pero Dios tiene propósitos porque deja que Él siga caminando y rondando. Entonces no tiene que ver en la realidad de la terminología de ser enemigo, especialmente en la condición del hombre, con el sentido de que Dios quiera destruir a su enemigo, al hombre. No, es porque está expresando la diferencia que existe entre Dios y su naturaleza y la naturaleza que tiene el hombre, que en vez de sujetarse a Dios, se desvía, que en vez de obedecer, es rebelde, que en vez de escuchar, es necio. Está en oposición, por lo tanto, a lo que es Dios. No es compatible con Dios. No es compatible. Por eso se constituye en enemigo. Es difícil que la carne, dile al que está a tu lado, en la carne nunca vas a encontrar obediencia. Dile. No hay obediencia en la carne. Ojo. No van a hacer de la carne obediencia. ¿Por qué? Porque mira, no puede sujetarse a la ley de Dios, dice. Nuestra naturaleza pecaminosa no puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Qué necesitas? Bíblicamente, ¿sabes cuál es la solución? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, ¿has leído Gálatas? La famosa guerra entre la carne y el Espíritu. Pero el que sale victorioso es aquel que vive y camina según el Espíritu. Amén. Entonces tenemos una solución a esto, pero no es en nuestra carne, no es en la naturaleza pecaminosa, es en el Espíritu. Si tú no buscas al Espíritu, si tú no vives en el Espíritu, discúlpame, das rienda suelta a tu carne. Y vas a ser carnal, y vas a vivir así. Amén. Por eso dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible ser agradable en la carne. Pero el que está sin Cristo
se quedó en la carne. Por lo tanto, es un enemigo de Dios. Por eso dice ahí, es enemistad contra Dios. No hay amistad entre la carne y Dios. No hay amistad entre la naturaleza pecaminosa. Ahora, hay un problema, queridos, que cuando leemos este versículo, nosotros muchas veces pensamos y decimos, ya, entonces no soy yo el enemigo es mi naturaleza pecaminosa. Ese es el enemigo. Pero yo soy inocente. Yo no tengo la culpa. Y cuando yo cometo algo, ¿a quién lo culpo? A la naturaleza pecaminosa. Esa tiene la culpa, ¿no? Yo soy bien ingenuo, bien santo soy. Ese dualismo, queridos, que se ha introducido en la iglesia es un error. Hay una frase popular evangélica que se ha acuñado que no es bíblica. ¿Cuál es esta frase? Que separa justamente ese dualismo. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Qué? O sea, estamos separando las dos cosas, ¿no? Por un lado estoy separando mi naturaleza pecaminosa acá, y yo me estoy alejando también, poniéndome aparte, diciendo, Dios aborrece eso, esa naturaleza. Pero a mí, sin la naturaleza, me ama. Entonces, no soy responsable, soy libre, entonces soy ingenuo, no tiene que Dios enojarse conmigo. Dile al que está a tu lado, falso. Falso, cuidado con las famosas frases evangélicas. No todas ellas son reales, hay que verlas a la luz de la Escritura, por si acaso. Hay que verlas a la luz. Cuidado que tú le digas a alguien, ¿no? Dios te ama, pero tu naturaleza pecaminosa lo aborrece. No. ¿Quién es el que da rienda suelta a su naturaleza pecaminosa? ¿Quién es el que decide? ¿Quién es el que manda? Y dice, lo voy a hacer. Tú dile. Tú eres tú. Por eso la Biblia, cuando Pablo habla del pecado, no solamente habla del pecado original, el pecado que Adán nos ha heredado, nos ha transmitido, sino dice también somos responsables delante de Dios, juzgados por nuestros propios pecados. Porque en algún punto hemos decidido dar rienda al pecado. ¿Amén? No hay dualismo, queridos. Es la integralidad del hombre. Y no me crees, vamos a Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. No solamente somos enemigos de Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, sino también por nuestras propias acciones. Tus propias acciones expresan si eres un enemigo de Dios o eres un amigo de Dios. Colosenses 1:21, por favor. Mira lo que dice acá la palabra. Verso 21 dice, y vosotros también, observa, vosotros también, no dice Pablo su naturaleza pecaminosa, sino vosotros como personas, ¿verdad? Vosotros también. Y mira que erais en otro tiempo extraños, ¿y qué más? Y enemigos. Pero enemigos, ¿por qué? En vuestra mente. ¿Y qué cosa más? ¿Por qué más? No era solo porque era la mente, ¿no ve? Porque la mente en la Biblia es corazón, es nuestro interior. Es lo que somos adentro. Y alguien podría decir, es que yo he pensado en matar, pero nunca he matado. Yo he pensado en robar, pero nunca he robado. Dios no me puede culpar porque solo se ha quedado en mí, en mi mente nomás se ha quedado aquí, ¿ve? Pero la Biblia dice no es por eso solamente que eres enemigo de Dios, porque se quedó ahí en tu mente. No, lo hiciste una obra, lo convertiste en una acción. Por eso eres enemigo de Dios, porque también actuaste y te dejaste llevar por tu pecado. ¿Amén? Te dejaste llevar. Entonces no solamente somos enemigos por la naturaleza pecaminosa, sino por las malas obras. Y luego dice Pablo en el mismo versículo al final, ahora os ha reconciliado. Dice. Obviamente, eso vamos a ver más adelante todavía en Cristo. Pero sin Cristo
somos enemigos. ¿Amén? Sin Cristo somos enemigos por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestras malas obras. Porque elegimos escuchar más a nuestro pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa, que a Dios. Pero también podemos llegar a entender esta enemistad con Dios por otro aspecto importante. Y eso está en Romanos capítulo 1, 29, 31. Romanos 1, 29 al 31, por favor. Una pregunta antes de poder leer esto. ¿Qué es lo que prima en el mundo? ¿Qué es lo que se observa más en el mundo? Si tú miras el mundo de manera general, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves en el mundo? ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven? Lancen palabras. ¿Qué vemos en el mundo? Codicia, dicen acá, hay un pájaro ahí oculto. ¿Qué más? Infidelidad, injusticia, violencia, maldad, muerte. Oye, me sorprenden los términos que estamos usando. ¿No es? ¿Cómo estamos mirando el mundo? Ahora, pensemos en el mundo no solamente en sus acciones, pensemos en su mente, en su manera de visión a largo plazo. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde se dirige? ¿A algo bueno? ¿A algo malo? ¿A algo compatible con los principios de Dios? ¿O algo que se está separando y se está alargando la brecha? Se está alejando. La humanidad se está alejando de Dios. Cuidado con las corrientes. Dile que está todo, cuidado con las corrientes ideológicas. ¿Ven? Mira lo que Pablo vio en su época. Romanos capítulo 1, 29, 31 es una descripción del mundo de la época de Pablo. Y no sé si hemos cambiado, porque dicen que mejoramos como sociedad, ¿no ve? Estamos mejorando, hemos dejado esa sociedad retrógrada. Ahora estamos modernizándonos a una nueva era. Así habla el ser humano, ¿no? Pero mira, si hemos cambiado. Vamos a leer Romanos 1, 29, 31. ¿Qué dice acá? Mira al que está a tu lado, no te asustes, dile, con lo que vas a leer. Mira lo que dice, 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Wow. Duele, ¿no? ¿Cómo Pablo predicaba? ¿Y cómo nosotros predicamos? ¿Así predicamos? Mira lo que dice Pablo cuando observa el mundo. Mira cómo mira el mundo, ¿no? Lleno de maldad, lleno de oposición a Dios, desviado de los propósitos de Dios. Por eso la palabra en Santiago 4:4 dice lo siguiente. Justamente es por eso que dice, porque mira, el mundo, dile al que está a tu lado, el mundo es enemigo de Dios. No sé si lo has entendido así o no lo has entendido. ¿Te parece el mundo maravilloso? ¿Quieres estar en el mundo? ¿Quieres vivir como el mundo? ¿Quieres seguir al mundo? Te vas a hacer enemigo de Dios. Santiago 4:4. Dile al que está a tu lado, tienes un Dios celoso. ¿Sabes qué significa celoso? No son, por si acaso, esos celos desenfrenados, ¿no ve? Que a veces uno puede expresar ahí en su relación amorosa. ¿Sabes qué es celoso? Es aquel que te cuida, que te guarda, que no permite que tú caigas en lo malo.
No confundas el término celoso con egoísta. ¿Qué egoísta? Dios no me deja a mí ser libre y hacer mis cosas. Me restringe. Por eso no quiero ser cristiano, ¿no? Porque me restringe. No confundas celo con egoísmo. ¿Sabes? Dios es celoso. Quiere cuidarte de la peligrosidad del mundo, de la maldad del mundo. Por eso cuando tú te haces con el mundo, te haces enemigo de Dios. Porque el mundo no es un amigo de Dios. Observa lo que dice acá Santiago 4:4, dice verso 4. O almas adúlteras. Esa palabra, ¿no? Adúlteras. Dile al que está, puede existir el adulterio espiritual. Existe el adulterio espiritual. Y mira cuántas veces Dios en el Antiguo Testamento ha hecho esa ejemplificación, ¿verdad?, de su pueblo con una prostituta que se vende a la idolatría, a los dioses paganos, a los pueblos, que sigue sus rutas, sus pensamientos, sus costumbres, religiosidades. Y para Dios eso es prostitución. Y Santiago utiliza el mismo término acá. Cuidado con que seas un adúltero espiritual. O almas adúlteras, dice verso 4. Y mira lo que dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo, el ser amigo del mundo, el estar con el mundo es enemistad contra Dios? Es ser enemigo de Dios, porque el mundo no es amigo de Dios. No lo es enemigo de Dios. Cualquiera pues, dice ahí Santiago, que quiera ser amigo del mundo, ya ha decidido ser enemigo de Dios. Si tú te haces amigo del mundo, ya tomaste una decisión. Ya decidiste en qué bando estás. Ya lo decidiste. Ahora, ¿qué significa esto de no ser enemigos del mundo? Obviamente acá estamos hablando de la corriente, de la ideología. No estamos hablando de la gente. Ojo, ¿no? El pastor ha dicho que no tengo que ser, no tengo que hacer amigos en el mundo. Entonces voy a cortar todas mis amistades del mundo. No, no es eso. No es eso, no es el sentido real. Es más, en el Antiguo Testamento hay un versículo de uno de los profetas que dice: pero no sea que ellos, no sigas lo que ellos hacen, sino haz que ellos te sigan. O como Jesús lo diría, sé luz en medio del mundo. Sé luz, para eso Dios te ha puesto en el mundo. Pero cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. No significa ser una persona antipática o fría con la gente, ojo, ¿no? No quiere hablar con nadie, es que son mundanos, me van a contagiar, me van a adiestrar. No significa eso. Dile al que está a tu lado, no cometas este error. No significa no convivir con el mundo. Algunos no quieren ni comer. Jesús, ¿qué hizo? Comió con pecadores. No significa que no comas con ellos. Ojo, no estamos hablando acá de, el pastor ha dicho que vaya a comer y vaya a hacer una fiesta, ¿no? A desenfrenar tu carne, ¿no ve? No es eso. Pero no significa eso. Podemos compartir con la gente que está en el mundo, pero debemos saber a qué bando pertenecemos. Tenemos que tener convicción de quién somos, en representación de quién estamos ahí sentados. Amén. Eso es importante. Pero no nos dejemos llevar por la sociedad, por la ideología del mundo, porque nos va a constituir enemigos de Dios. Salmos 92:9. El fin de aquel que decide permanecer siendo enemigo de Jehová es este. Salmos 92, capítulo 92, versículo 9. Si tú insistes y dices, bueno, yo quiero ser enemigo de Dios, hay un fin que la palabra manifiesta de los que son enemigos de Dios. Verso 9, ¿qué dice acá? Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí, ¿qué va a pasar con los enemigos de Dios? Perecerán.
no van a salir triunfosos. No va a haber victoria. Queridos, todo lo que está planificando el ser humano, todo lo que está queriendo hacer el ser humano, no va a tener éxito. No va a tener éxito. Yo veo, queridos, nuestra sociedad moderna o nuestra sociedad actual, veo como la figura de la Torre de Babel. ¿Has visto esto? ¿No? Los hombres construyendo esta torre, queriendo alcanzar los cielos. Seremos como Dios, alcanzaremos ahí a Dios, queriendo hacer eso. Así lo veo al hombre, queriendo totalmente independizarse de Dios y construyendo su torre de Babel. Ya no necesitamos de Dios, ya no necesitamos de la iglesia, de nada, nosotros podemos solos y construyendo. Va a venir Dios y ¡pum! Va a destruir esta torre. La palabra es clara. Cuando Cristo venga, todos los reyes doblarán rodillas. Nada va a permanecer. Dios va a cortar las cosas. Es más, el hombre está buscando vida en otros planetas ahora, ¿no? Para poder seguir la supervivencia. No les va a alcanzar el tiempo. Cristo va a venir y ¡pum! Listo. No va a alcanzar el tiempo. Porque el mundo tiene un destino. El universo tiene un destino. Podemos escapar a miles de planetas, tantos que hay en el universo. Pero el universo tiene una fecha de caducidad. Porque el universo no es eterno, queridos. Si has escuchado eso y te has engañado, el universo no es eterno. El universo se consume, la energía se acaba, la materia se destruye, ¿sí? Se degrada, se corrompe. Por eso dice, perecerán tus enemigos. Verso 9 dice, y serán esparcidos todos los que hacen maldad. No tendrán triunfo, no van a salir victoriosos, porque se oponen a Dios. Si tú vives tu vida sin Dios, si quieres hacer tus planes sin Dios, quieres vivir de esa manera en tu voluntad, en tus antojos, te cuento algo, al final de tu vida te vas a dar cuenta que has escogido una de las peores decisiones de tu vida. Porque lo único que vas a lograr con eso no es dicha en tu vida, solo vas a traer desgracia, corrupción, destrucción en tu vida. Y depende de ti si quieres ser sabio o necio. Amén. Y esto es lo más maravilloso, queridos. Romanos 5:10. Aquí yo voy a concluir con este versículo. Pero esto es lo más maravilloso. ¿Sabes qué? Dios no es un positivista y falso. Cuando Dios se acerca al hombre, no se acerca diciendo al hombre mentiras para que el hombre se acerque a él. Dios dice verdades al hombre. Y las verdades muchas veces nos inquietan, nos incomodan. Dios dice, estás ciego. Dios dice, tu mente está entenebrecida. Dios dice, estás muerto espiritualmente. ¿Sabes qué dijo Pablo cuando se miró a sí mismo? ¿Sabes qué dijo? Cuando él se miró en el Evangelio a sí mismo, sin Cristo, miserable de mí. Miserable. ¿Sabes a qué conclusión llegó Pablo cuando hablaba acerca de su vida sin Cristo? En su carta dice, todo era basura. Todo lo que yo era basura. Y eso es lo que Dios hace cuando te mira. Dios te mira de esa manera. Pero mira, ¿sabes dónde está lo sorprendente? En esto está lo sorprendente. Romanos 5:10. Mira lo que dice Romanos 5:10. Romanos 5:10. Mira lo que dice. Porque si siendo enemigos, repite, siendo enemigos. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dicho de otra manera, Dios no ha esperado que nuestra condición cambie para que Él se acerque. No ha dicho primero transfórmate, cambia ese estado y luego me acerco a ti. ¿Sabes dónde está lo poderoso? Que así como eres tan rebelde, desgraciado, miserable, necio, testarudo, Dios ha venido a ti y ha dado a su Hijo. Así como enemigo que eres. Esto es lo sorprendente. Eso es lo sorprendente. ¿Eh? Dios podía desecharnos.
Dios podía hartarse de nosotros y decir, ya me he cansado tanto de insistir con esta persona. Pero Dios no hace eso. Pablo dice, en la realidad, en la condición que somos, Dios se ha acercado a nosotros y ha dado a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Él. Para volvernos amigos de Él. Un ejemplo claro que me gusta muchas veces a mí pensar, meditar, es Jesús en la cruz, cuando Él expresó esto acerca de sus enemigos, aquellos que lo estaban azotando, escupiendo, burlándose sobre sus pies, estaban jugando con sus vestiduras y se estaban repartiendo de sus despojos, dice la Biblia. Y Él tenía esta capacidad de decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Dicho de otra manera, ¿sabes qué está diciendo Jesús? Está diciendo, cuando ellos se presenten delante de ti, Padre, en el juicio final, no les tomes en cuenta que me han matado. No lo hagas. Júzgales de acuerdo a sus otros pecados, pero no les juzgues porque me han matado. ¿Te das cuenta? Si eso no te lleva a ti a poder decir, quiero reconciliarme con Dios, no sé quién eres tú. No sé quién eres tú. Pero yo creo que eso es suficiente como para poder entender y decir, realmente tenemos un Dios que es fiel. ¿Amén? Un Dios que realmente quiere acercarnos a Él. Ojalá tengas esa mirada. Mira, esta mañana Dios quiere abrazarte así. Yo sé que de repente tú te miras, no, yo he hecho tanto pecado, he hecho tanta maldad, tantas cosas, pero está bien que te mires así. Porque el que no se mira así, más bien es el que no se quiere acercar. Mira en la Biblia, ¿quiénes se acercaron a Jesús? Los que miraron bien su realidad, su condición espiritual, prostitutas, pecadores. Estos que sabían que se miraban a sí mismos como lo peor de la sociedad. Y fueron los que se acercaron a Jesús. Y aunque tú fueras moral, ojo, que en la siguiente vez vamos a hablar de los efectos morales. Aunque tú fueras moral y ético en tu vida, pero tu condición espiritual está podrido. Y necesitas acercarte y dejar que Dios te abrace. ¿Sí? Que Dios te transforme, te cambie, te haga nacer de nuevo. Ponte de pie, por favor. Para algunos en este lugar, seguramente va a ser, voy a buscar del Señor, voy a acercarme a Dios. Para muchos que ya estamos en Cristo aquí, que nos hemos bautizado, necesitamos sentir ese privilegio de decir gracias, Señor. Gracias por haberme abierto los ojos, la mente. Gracias por haber cambiado mi realidad espiritual. Cuánto gozo hay. Cuán significativo eres tú, Señor Jesús. Amén. Gracias, amado. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está acá. Yo te pido, Señor, que realmente sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, mostrando, Señor, todo lo destructible que ha causado el pecado, Señor. Y cómo el pecado nos aleja de ti, cómo nos enceguece, cómo nos entenebrece, endurece nuestro corazón, cómo nos lleva a perdernos, a desviarnos, a ser lastimados, destruidos. Pero estás tú, Señor, y tú nos llamas hacia ti para transformarnos, para renovarnos, para ser limpiados de todo pecado, para que ya no seamos esclavos, para que ya no seamos enemigos de ti, oponiéndonos siempre a ti, haciendo siempre lo que no te agrada.
para que ya no seamos hijos rebeldes, sino obedientes. Que tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana pueda mostrarnos la verdad, convencernos de la verdad y acercarnos a ti.